profesor investigador en la misma Escuela Judicial Electoral y me da mucho gusto saludarles en esta ocasión con motivo de este módulo sobre el sistema electoral mexicano, que forma parte del diplomado en Derecho Penal Electoral. Por la propia temática del módulo, doy por sentado que la mayoría de ustedes son abogados, abogadas, interesadas en la materia penal, en la materia electoral. He de comentarles que yo no soy abogado, soy sociólogo, y asumo que por eso también pensaron en mi perfil para impartir este módulo que es, digamos, como de tipo más descriptivo en torno a las características de nuestro sistema electoral, las características generales, porque nuestro sistema electoral es sumamente complejo, es sumamente intrincado, y esto se explica a partir de los antecedentes de la historia política contemporánea, de los orígenes de nuestro sistema político. Y de hecho, justamente el propósito de estas dos sesiones consiste en que revisemos algunos de esos antecedentes históricos, que por supuesto identifiquemos las principales características de nuestro sistema electoral en cuanto a reglas, en cuanto a actores, en cuanto a autoridades, pero también para enriquecer el módulo, quisiera que la primera parte de esta sesión la dedicáramos a recordar, a repasar algunos conceptos teóricos o, vamos, que contemos con una base, digamos, de premisas conceptuales o teóricas que pues justamente nos sirvan como introducción para los aspectos propiamente descriptivos, ¿no? Bueno, he de comentarles también que con independencia de que pueda yo abrir algunos espacios exprofeso para el intercambio de opiniones, de ideas, de percepciones, si ustedes desean hacer alguna intervención a lo largo de la exposición, por favor, siéntanse con absoluta libertad de hacerlo, para lo cual únicamente les pediría que me soliciten el uso de la voz, ya sea abriendo su micrófono o con la herramienta de la manita que nos proporciona esta propia plataforma de Google Meet. Bueno, vamos a dar inicio entonces. Para comenzar, me parece importante que tengamos presentes algunas premisas básicas sobre el tema que nos ocupa, ¿no? Algunas pues parecerán una verdad de perogrullo, pero reitero, me parece importante que las tengamos presentes porque, bueno, son fundamentales para el desarrollo del tema y yo me atrevería a decir que del diplomado en sí, ¿no? ¿Cuáles son estas premisas básicas? Bueno, en primer término, habrá que recordar, habrá que reconocer que las democracias modernas son sustancialmente representativas. Esto es importante tenerlo presente porque quizás a partir de esto es que cobra particular relevancia el tema de los sistemas electorales, ¿no? En la actualidad, pues resulta difícil, resulta pues, prácticamente imposible que pensemos en adoptar como una forma de organización política en las sociedades contemporáneas la democracia directa que distinguía a las comunidades políticas de la antigua Grecia, ¿no? El imaginar que nos demos cita todos quienes integramos la población o la ciudadanía de una nación, de un Estado-nación, que nos demos cita en un zócalo, en una plaza de armas, para tratar de integrar una agenda pública, un conjunto de temas que nos interesan a todos y que entre todos, entre todas, tomemos las decisiones al respecto, pues resulta a todas luces inviable, ¿no? ¿Cómo es que salvamos esta circunstancia? Para seguir asumiendo como una forma de organización política adecuada para las sociedades modernas la democracia. Bueno, pues mediante la designación de representantes, ¿no? Prácticamente desde el siglo XVII, con el ascenso de la burguesía y con los derrocamientos de las distintas monarquías en Europa, pues se fue configurando esta forma de organización política que hoy es pues, la más aceptada y la más deseable alrededor del mundo, ¿no? La democracia liberal. Bueno, la designación que hacemos de esos representantes que van a tomar las decisiones en beneficio del público, en beneficio de la colectividad, se realiza a partir de un mecanismo instrumental que son las elecciones, ¿no?
a través de las elecciones, justamente somos convocados a las urnas para que a partir del ejercicio de un derecho político reconocido en instrumentos de derecho positivo, tanto nacionales como supranacionales, es que podemos hacer esta designación de los agentes políticos, de los representantes o de quienes integran el gobierno, ¿no? Bueno, estos agentes son quienes se encargan justamente de tomar las decisiones por nosotros, de velar y proteger nuestros intereses y de, pues justamente satisfacer esas necesidades, esas expectativas, esas demandas, ¿no? Bueno, les digo, esta es una verdad de perogrullo, pero es importante tenerla presente porque pues, es la piedra de toque, la piedra toral de toda la exposición, ¿no? El reconocer a las democracias como fundamentalmente representativas. Ahora, esto no es obstáculo para que eventualmente las democracias representativas incorporen mecanismos de participación ciudadana en donde las y los ciudadanos tengamos la posibilidad de participar en la toma de algunas, no de todas, de algunas decisiones muy concretas, muy específicas, que igualmente se inscriben en la agenda pública, ¿no? ¿Cuáles son estos mecanismos? Bueno, pues algunos son institucionalizados, otros no lo son, permiten la participación política por canales, digamos, más de tipo espontáneo, ¿no? Como pueden ser las marchas, los mítines, las concentraciones, los plantones, etcétera. Hoy en día las redes sociales también se han convertido en un vehículo importante para la participación política, los medios tecnológicos en general, estas plataformas como change.org, bueno, pues también nos hablan de posibilidades en el mundo digital para alentar y canalizar la participación política. Pero en términos institucionales, las democracias han incorporado, han diseñado algunos mecanismos que permiten la participación por vías precisamente institucionales, ¿no? O institucionalizadas. ¿Cuáles son estas? Bueno, pues tenemos una gran variedad, el referéndum, la consulta popular, el plebiscito, la revocación de mandato, el presupuesto participativo, incluso podríamos citar aquí el Parlamento abierto, la iniciativa ciudadana y las candidaturas independientes. ¿Por qué incluimos también las candidaturas independientes? Pues porque permiten a las y los ciudadanos postularse a los cargos de elección popular sin pasar por la aduana de los partidos políticos. Rápidamente, para cerrar esta idea, habrá que señalar que estos mecanismos institucionales o institucionalizados de participación ciudadana los podríamos clasificar en unos que son de tipo electoral y otros que son de tipo deliberativo. Los que son de tipo electoral, pues en esta medida guardan relación con la lógica comicial, de tal suerte que la toma de decisiones se define a partir de la participación que tiene la ciudadanía en las urnas, ¿no? Pensemos en el caso de la consulta popular y tomemos como ejemplo el diseño mexicano. Bueno, para México, en el ámbito de las entidades federativas, hay distintos estados que en sus leyes electorales o de participación ciudadana han incorporado estos mecanismos como la consulta popular. En el ámbito federal tenemos la Ley Federal de Consulta Popular, que pues es el asidero jurídico para la realización de estos ejercicios a gran escala. Bueno, en este caso, la consulta, o el diseño de la consulta, nos habla de la posibilidad que tenemos las y los ciudadanos de participar en la definición de un asunto de interés general, que puede ser una política pública, una decisión gubernamental, o bien la modificación a una ley o a un conjunto de leyes. Puede ser, por ejemplo, que se nos someta a consideración un conjunto de modificaciones a una ley en específico. El año pasado tuvimos la primera experiencia de consulta popular en estos términos, a la luz de lo que determina la ley en la materia, aunque, bueno, pues fue un ejercicio un tanto desafortunado, ya que hubo muy poca participación y eso quizás se deba a el propósito de la consulta, que consistía en someternos a consideración si estábamos de acuerdo en que se llevara a juicio a los expresidentes de la República. Y bueno, pues esto generó mucha polémica y quizás por lo mismo
pues también se desincentivó la participación ciudadana, ¿no? Lo que yo celebraría de eso, pues es que por primera ocasión tuvimos un ejercicio de esta naturaleza, pero pues las circunstancias, el entorno, el propio objetivo que perseguía la consulta, pues a lo mejor no era el más adecuado, ¿no? Bueno, entonces estas democracias representativas pueden incorporar estos mecanismos de participación ciudadana directa en donde pues justamente las y los ciudadanos podemos tener algún tipo de incidencia respecto a algún aspecto en específico de la agenda pública, ¿no? Otra segunda premisa que vale la pena tener en consideración se refiere a que las democracias demandan el reconocimiento de los derechos individuales y que a su vez el ejercicio de estos derechos pueden contribuir al fortalecimiento democrático. Esta es una premisa que planteó Norberto Bobbio en distintas obras de su autoría. Bobbio pues, nos señala justamente que el mejor contexto, el contexto más adecuado, el escenario más propicio para el ejercicio de los derechos es sin duda el contexto democrático, ¿no? Y al mismo tiempo, el ejercicio de tales derechos puede contribuir al fortalecimiento de la democracia, de tal suerte que se genera un vínculo o un círculo virtuoso entre derechos y formas de organización política para fortalecer justamente esta forma de organización política en particular, que es la democracia. Y por otro lado, la última premisa que quisiera yo plantear con ustedes se refiere a que la renovación periódica del poder público es una condición inherente a las democracias. Y esta premisa también me parece fundamental que la tengamos presente por la temática del módulo que estamos desarrollando. El sistema electoral o los sistemas electorales, como lo vamos a ver en un momento más, se refiere a un conjunto de elementos que nos permiten hacer funcional y funcionar a la democracia y en tal sentido nos ayudan a esta renovación periódica del poder público. Una de las características inherentes de la democracia consiste justamente en esta posibilidad de quienes ejercen el poder o quienes se ostentan como aplicadores del poder, porque recordemos que en una democracia el poder o el gobierno recae en la ciudadanía, pero ya quedamos que se designan representantes para ello. Bueno, pues estos representantes tienen que renovarse periódicamente. Esta es una condición consustancial de la democracia. En aquellos regímenes políticos en donde no hay una renovación periódica del poder público, pues en realidad no estaríamos hablando de una democracia. En aquellos regímenes políticos en donde tenemos un solo gobernante o un conjunto de personas que integran una clase política y que son quienes se perpetúan en el poder, bueno, pues en realidad lo que nos da como resultado es un régimen político que puede ser definido de distintas maneras, pero definitivamente no podría ser considerado como democrático, ¿no? Entonces, esta posibilidad de renovar el poder público de manera periódica es una cualidad, es una característica, reitero, inherente, consustancial de las democracias. En aquellos casos en donde no hay renovación del poder público o esta renovación es solamente una simulación, pues estamos hablando de cualquier otra cosa que no es democracia. Bueno, ahora vamos a entrar en esta parte de las consideraciones o de los apuntes conceptuales, ¿no? Esta primera hora la vamos a dedicar particularmente a esta parte. Si nos da tiempo, bueno, pues la segunda hora la vamos a dedicar a comentar algunos de los antecedentes históricos de nuestro sistema electoral mexicano y el día de mañana la vamos a destinar para describir las características actuales de nuestro sistema electoral en México. Bueno, algunos conceptos que vale la pena tener presente respecto a los sistemas electorales se refieren a, por ejemplo, cómo se divide territorial y poblacionalmente una nación o una entidad para efectos de la organización de un comicio, ¿no? Es decir, cómo se distribuye un espacio determinado y un conjunto de personas determinados
para la organización de los comicios, ¿no? Bueno, para el caso mexicano, esta distribución demográfica y territorial se refiere a los distritos electorales y a las circunscripciones, ¿no? Estas son las entidades, las unidades de clasificación que nos permiten justamente organizar en términos demográficos y geográficos a la población y el territorio para la organización de una elección, para la realización de una elección, ¿no? Otro elemento fundamental de los sistemas electorales se refiere a las candidaturas, ¿no? Y naturalmente, en atención a las características de cada contexto político, pues los contornos, los diseños de las candidaturas pueden adquirir ciertos matices o ciertos distintivos muy particulares, ¿no? Aunque por supuesto hay características genéricas que aplican prácticamente para cualquier tipo de candidatura. Otros elementos que integran los sistemas electorales se refieren a las fórmulas electorales para la conversión de votos en escaños. Y los otros dos elementos que resultan importantísimos para los sistemas electorales se refieren a los umbrales o barreras legales, que no son otra cosa sino porcentajes de votos que se establecen en las legislaciones para determinar, por ejemplo, qué partidos políticos pueden conservar su registro, qué partidos políticos tienen derecho a las prerrogativas que les reconoce la Constitución y la ley, qué partidos políticos pueden acceder a la asignación de escaños de representación proporcional, etcétera. Y un último elemento que vale la pena tener en consideración se refiere a el tamaño de la asamblea, el tamaño de los órganos legislativos. Al respecto, me parece importante también recordar que los comicios, las elecciones, nos sirven para integrar la representación política que se manifiesta de manera muy evidente en los órganos legislativos, es decir, en las cámaras de diputados, tanto a nivel federal como en el ámbito de las entidades federativas, como en la Cámara de Senadores y Senadoras, que, bueno, aplica para el ámbito federal, ¿no? Y ahí en estos órganos es donde podemos advertir de manera muy clara el fenómeno de la representación política, ¿no? Los diputados, las diputadas, los senadores representan los intereses de sus electores, de las personas que habitan el distrito que los eligió, y en el caso de otros cargos que se definen igualmente mediante voto popular, pero que se refieren a quienes ejercen las funciones de gobierno y de administración pública. Bueno, pues estamos hablando de, por ejemplo, los titulares del Poder Ejecutivo, ¿no? En el ámbito de las entidades federativas, de los gobernadores, en el ámbito federal, pues del presidente de la República. En este caso, si bien también pudiéramos considerar a los gobernadores y al presidente, la presidenta de la República como representantes populares, lo cierto es que sus funciones tienen que ver más con cuestiones de gobierno y de administración pública y no tanto con representación política, ¿no? En el caso de otros sistemas políticos, en particular los parlamentarios, tenemos una circunstancia que se refiere a que el titular del Poder Ejecutivo, es decir, quien se encarga de las funciones de gobierno y de administración pública, no se define mediante voto popular, sino que deriva de los acuerdos de los órganos parlamentarios, de tal suerte que la ciudadanía designa sus representantes en los órganos parlamentarios y los órganos parlamentarios que representan los intereses de la ciudadanía se ponen de acuerdo para designar a la persona que va a encargarse de las funciones de gobierno y de administración pública, es decir, del primer ministro. Sistemas como el inglés, el parlamentario inglés, nos da cuenta justamente de este esquema. En Inglaterra, bueno, pues el primer ministro no es votado, no es un cargo que se defina mediante voto popular, sino que es designado por las fracciones parlamentarias, ¿no? Por eso es muy importante que las fracciones parlamentarias se pongan de acuerdo entre sí y que formen esto que se conoce como gobiernos de coalición. Cuando no hay acuerdos entre las distintas fracciones parlamentarias que integran el órgano legislativo, bueno, pues es difícil designar a el representante, o mejor dicho, al titular del Poder Ejecutivo, que es el primer ministro, y que se encarga, como lo comento, de las funciones de gobierno y de administración pública. Bueno, en el caso mexicano,
Esto pues es muy distinto naturalmente, ¿no? Bueno, ahora, para cerrar esta primera reflexión sobre los elementos inherentes a los sistemas electorales, pues conviene tener presente una aproximación conceptual de lo que podemos entender justamente por sistema electoral. Bueno, pues se han escrito ríos de tinta respecto a las definiciones, a los términos, a los conceptos que nos ayudan a entender precisamente a qué nos referimos cuando hablamos de sistemas electorales. Pero para plantearlo en términos muy concretos, muy sintéticos y muy llanos, podríamos señalar que los sistemas electorales son mecanismos que nos ayudan a convertir los votos en escaños para integrar el poder legislativo, perdón, o bien para definir los cargos que tienen como encomienda justamente las funciones de gobierno y de administración pública. Es decir, que los sistemas electorales pues, nos ayudan justamente a integrar la representación política y a definir estos cargos que se refieren a el gobierno y la administración pública. Pero ¿cómo es que funcionan estos mecanismos? Ya que tenemos como base justamente esta referencia de que sirven para convertir los votos en escaños, pues precisamente funcionan con este objetivo. De lo que se trata es de convocar a las y los ciudadanos a las urnas para que mediante el ejercicio de un derecho político, que es el derecho al voto, se definan justamente estos órganos de representación política y los cargos de gobierno y administración pública, ¿no? Bueno, a continuación vamos a identificar, a comentar a identificar y a comentar cuáles son las principales reglas de decisión que asumen los sistemas electorales para definir justamente o para cumplir con estos objetivos que acabamos de señalar, integrar los órganos de representación política y definir los cargos de gobierno y administración. Estas reglas que adoptan los sistemas electorales para cumplir con estos propósitos las podríamos clasificar prácticamente en dos cuestiones. Una regla que se refiere a un criterio de representación y otra regla que se refiere a el principio de mayoría. Bueno, en las democracias ya quedamos, bueno, mejor dicho, ya quedamos que las democracias modernas son sustancialmente representativas. Y ya quedamos que esto se debe a la complejidad de las sociedades contemporáneas. Hoy en día tenemos sociedades muy diversas, con distintas identidades, con distintas posturas, con distintas formas de pensar. Tenemos democracia, o bueno, cualquier democracia que se precie de serla, tendría que dar cabida a todas las voces, incluso las más estridentes. Y bueno, pues en estas circunstancias, ante estas características de complejidad de las sociedades modernas, es sumamente difícil alcanzar la unanimidad, ¿no? Además de que, pues ya también comentamos que en términos materiales, por la densidad demográfica, por el número de integrantes que integran las sociedades modernas, resulta prácticamente imposible que entre todos nos pongamos de acuerdo para discutir todos los asuntos públicos y entre todos tomemos todas las decisiones al respecto, ¿no? Entonces, ante estas circunstancias, la regla de la mayoría se convierte en la regla de oro de la democracia. Ante la imposibilidad de alcanzar unanimidad en las discusiones, en los ejercicios deliberativos, en los procesos de toma de decisión, la regla de la mayoría adquiere particular relevancia porque, pues, justamente se toman las decisiones en atención a lo que la mayoría decide, ¿no? Y en este sentido, la regla de la mayoría ha sido incorporada a los sistemas electorales para definir estos cargos de elección popular que se refieren a los órganos de representación política y a los cargos encargados, a los cargos respecto al ejercicio de gobierno y la administración, ¿no? De tal suerte que en las democracias modernas, bueno, pues somos convocados a urnas y los candidatos que son postulados para ocupar esos cargos que hemos hecho referencia insistentemente, bueno, pues se definen en
atención a esta regla de la mayoría. Muchas de las democracias del mundo funcionan de esta forma, guiándose por las reglas de la mayoría. Al respecto, hay que señalar que muchos sistemas electorales tienen alguna o adoptan, mejor dicho, alguna variable o alguna manifestación de esta regla de la mayoría. Por ejemplo, para el caso mexicano, la variable de la regla de la mayoría que hemos adoptado se refiere a la mayoría relativa. ¿Qué quiere decir esto? Que los cargos de elección popular se definen en atención al criterio que establece que el candidato o el partido político que obtiene el mayor número de votos es el que gana, ¿no? Tan simple como eso. Por eso es que en el caso mexicano estamos muy familiarizados con esta variable o con esta característica de las democracias modernas, ¿no? Quien obtiene el mayor número de votos es el que gana. Esto, sin embargo, nos ha representado ciertos conflictos electorales, algunos muy subidos de tono en algunos momentos de la historia moderna de nuestro país, porque pues resulta que quien gana las elecciones a veces lo hace con un porcentaje del 35, 34, 35% de los votos que se emiten en una elección, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que pues quizás alrededor del 60% de las personas que participaron en esa misma elección votaron por una opción distinta a la que resultó ganadora, ¿no? Esto, les digo, pues puede generar algunos conflictos electorales, algunos han escalado pues considerablemente, ¿no? Hay muchos ejemplos a lo largo de la historia contemporánea, no nos vamos a detener a reflexionar en ello, pero bueno, pues es una constante en nuestro sistema político y electoral. Ahora, hay algunas naciones que para salvar esta circunstancia han adoptado una variante de la regla que se refiere a la regla de la mayoría absoluta. ¿Qué significa esto? Que para definir un cargo de elección popular se necesita que la gente, o mejor dicho, que el candidato o el partido político que resulte ganador, se haga de la victoria la obtención del 50% más uno de los votos. En este sentido, una elección necesariamente lo hace por el 51% de los votos, ¿no? Entonces, bueno, pues la aplicación de la mayoría absoluta. Ahora, hay algunos sistemas políticos y electorales que han dado ambas reglas de la mayoría en atención al diseño institucional de su sistema electoral que se han dado, ¿no? En países de Latinoamérica, lo que tenemos es la incorporación de una segunda vuelta que aplica sobre todo para definir el cargo de la presidencia de la República. Perdón, ¿me siguen escuchando? Hola, hola. Sí, sí se escucha. Sí, se Sí, corta un sí se poquito, pero escucha. sí se escucha. Ya no se escuchan. Buenos días a todas y a todos. Sí, ya no se escucha el maestro Rafael, me parece que se salió, va a volver a ingresar. Vamos a esperar un minutito, por favor. Sí, ya regresó. Hola, Rafa. Buenos días. Gracias. Disculpen ustedes, tuve por aquí un problema de conexión, pero bueno, ya estoy de vuelta. Siempre estamos expuestos a estas contingencias con el uso de las nuevas tecnologías. Les decía yo que hay algunos sistemas políticos y electorales que han incorporado esta figura de la segunda vuelta electoral y que de lo que nos habla es de la incorporación de dos variantes de la regla de la mayoría.
Esta modalidad aplica sobre todo para definir el cargo de titular del Ejecutivo Federal, ¿no? Entonces, lo que sucede en estos sistemas es que en una primera ronda electoral participan muchos candidatos, muchos partidos políticos, y esta primera ronda electoral sirve como una suerte de filtro a efecto de identificar a dos candidatos o dos candidatas punteras, ¿no? O punteros. De tal suerte que cuando se convoca a una segunda ronda electoral, a una segunda vuelta, ya no participan todos los candidatos que tomaron parte en la primera, sino solamente esos dos candidatos o dos candidatas punteras. Y en este sentido, necesariamente quien gane la elección de esos dos candidatos o candidatas lo va a hacer con el 50% más uno de los votos. Entonces, pues ahí podemos advertir cómo se aplican en un mismo sistema electoral dos variables de la regla de la mayoría. Ahora, les decía que en términos generales podríamos identificar la clasificación de los sistemas electorales en dos grandes rubros a partir de estas reglas de decisión. Ya explicamos a qué se refiere la primera de ellas, que es la regla de la mayoría, y ahora rápidamente les comento en qué consiste la regla de representación proporcional. Bueno, en la regla de mayoría pareciera ser que los únicos votos que tienen algún significado, que tienen importancia, son los votos que se emiten a favor del candidato o de la candidata que termina ganando la elección. De tal suerte que todos los votos que se emitieron a favor de las demás fuerzas políticas, de las demás fuerzas electorales, pues pareciera que no tienen ninguna utilidad. En el caso de los sistemas electorales de representación proporcional, se busca hacer útiles todos los votos que se emiten en una elección, porque los cargos se definen no por la regla de la mayoría, sino en atención a el porcentaje de votos que cada fuerza política obtiene. De tal suerte que puede ser que exista en un sistema electoral, en un sistema de partidos, puede ser que exista un partido político que ejerce hegemonía electoral, que tiene un amplio arraigo electoral y que arrasa en las elecciones, ¿no? Bueno, ese partido político en un sistema de representación proporcional, pues naturalmente va a tener el mayor número de escaños porque tiene el mayor número de votos. Pero a diferencia de los sistemas de mayoría, en donde pareciera que solamente los votos que cuentan son los de los partidos de mayor fuerza electoral, bueno, en los sistemas de representación proporcional, las fuerzas minoritarias también pueden hacerse acreedoras a escaños, a diputaciones o a algún otro cargo que se defina por este principio de representación proporcional. De tal suerte que un partido político que alcanzó, por citar el caso de México, apenas el 3% de la votación válida en una elección, bueno, pues por haber alcanzado ese umbral electoral, esa barrera legal que establece la Constitución y la ley, bueno, pues por haber alcanzado esa condición va a tener derecho a que se le asignen escaños de representación proporcional. Naturalmente, la asignación de escaños va a ser en proporción al porcentaje de votos que obtuvo, ¿no? Si para el caso mexicano, bueno, pues el 3% de la votación válida es el equivalente en votos, es lo que cuesta en votos, por utilizar una expresión muy coloquial, es lo que cuesta en votos una diputación federal, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, pues el partido político que haya alcanzado ese 3% se va a hacer acreedor a una diputación por el principio de representación proporcional. En este sentido, bueno, puede ser que aun cuando un partido político no gane ninguna elección por el principio de mayoría relativa, por el porcentaje de votos que obtuvo, puede hacerse acreedor a espacios de representación proporcional. Bueno, esto lo comento a la luz del diseño electoral de nuestro sistema, el sistema electoral mexicano, que nos habla de una combinación de ambos principios o de ambas reglas de decisión. Lo que tenemos en México, lo vamos a ver con mayor detenimiento en unos momentos más, es un sistema electoral híbrido o mixto, es decir, un sistema electoral que utiliza la regla de la mayoría para la definición de algunos cargos y utiliza la regla de representación proporcional para la definición de otros cargos. Esto se puede advertir de manera muy clara en el caso de los órganos legislativos, tanto federales como, tanto en el federal como en el de las entidades federativas, porque
En todos los casos, los congresos se integran por un determinado número de escaños que se definen por el principio de mayoría relativa. Por ejemplo, en el caso del Congreso Federal, la Cámara de Diputados se integra por 300 diputaciones que se definen por el principio de mayoría relativa y 200 diputaciones restantes se definen por el principio de representación proporcional. Bueno, reitero, esto de lo que nos habla es de un sistema electoral mixto que incorpora ambas reglas de decisión. Hay algunos sistemas electorales que son más bien puros, en donde solamente se aplica la regla de la mayoría para definir los cargos de elección, y hay otros sistemas electorales como el parlamentario inglés que se definen únicamente por el principio de representación proporcional. Bueno, a continuación tenemos algunas características que se refieren a esta variable o a este distintivo de los sistemas electorales que veíamos en la primera lámina, ¿no? Las circunscripciones electorales. Bueno, ya quedamos que las circunscripciones no son otra cosa sino la división territorial y demográfica que se hace en un determinado espacio con fines electorales, ¿no? Con fines de organización electoral. Bueno, para el caso mexicano también ya comentamos que existen dos grandes clasificaciones de esta división. Lo que se refiere a los distritos electorales, por ejemplo, en el ámbito federal tenemos de 300 distritos electorales uninominales y además tenemos también las circunscripciones. En el caso mexicano tenemos 5 grandes circunscripciones plurinominales que nos ayudan justamente a clasificar el territorio para definir los cargos que se refieren a el principio de representación proporcional, ¿no? Para el caso mexicano, en el ámbito federal, ya mencionamos que son 200 las diputaciones que se definen por este principio de representación proporcional, pero una vez que se hace la distribución, tenemos que advertir cuántos diputados representan a cada una de esas circunscripciones. Para el caso mexicano, son 5 grandes circunscripciones que abarcan un conjunto de distritos y también un conjunto de estados, de entidades federativas. Entonces, bueno, como parte del proceso de asignación tenemos, la autoridad electoral administrativa, en este caso el INE, tiene que, pues hacer la asignación a cada partido político en atención a su porcentaje de votos, pero también se tiene que hacer la asignación de los diputados que representan a cada, diputados y diputadas que representan a cada una de esas circunscripciones, ¿no? Bueno, aquí hay algo, hay un apunte que vale la pena destacar y que es el que aparece en la parte final de la lámina, ¿no? El número de escaños. Bueno, en este caso, la cantidad de votos para ganarlo, cuando estamos hablando de un solo escaño, por ejemplo, para el caso de los escaños que se definen por el principio de mayoría relativa, el número de votos para ganarlo es considerablemente copioso, ¿no? Pensemos, por ejemplo, el número de votos que se utilizan definir el cargo de la gubernatura de una entidad federativa o de presidente de la República, ¿no? Para el caso del presidente Andrés Manuel López Obrador, si no mal recuerdo, obtuvo poco más de 40 millones de votos en su favor en la elección de 2018, ¿no? Bueno, es una cantidad considerable de votos. Esto porque estamos hablando de un cargo de mayoría relativa. Ahora, en el caso de los cargos de representación proporcional, en donde hay más de un escaño en disputa, la cantidad de votos para obtenerlos es considerablemente menor. Es decir, que el número de votos que se requieren para ganar una diputación o una senaduría es considerablemente menor en comparación con el número de votos que requirió el presidente López Obrador para ganar esa posición, ¿no? Entonces, entre más escaños estén en disputa, el número de votos para obtenerlo es considerablemente menor, ¿no? Bueno, a continuación, otra de las variables, quisiera comentar algunas características de otra de las variables que aparecían en la primera lámina. Recordemos que una de las variables o características sustantivas de los sistemas electorales se refieren a las candidaturas. Bueno, para el caso de las candidaturas que aplican, que se utilizan para principio de mayoría relativa, bueno, pues suele ser como muy sencilla la forma de entenderla, ¿no? ¿En qué consiste una candidatura de mayoría relativa? Bueno, pues simple, una persona que desea ocupar
un cargo de elección popular que se va a definir en tal sentido a partir del derecho al voto, bueno, pues se postula a ese cargo, ya sea por la vía independiente, en los casos en donde esto esté permitido, o bien con el apoyo de un partido político, con la plataforma de un partido político, y bueno, pues en este sentido se da a conocer la candidatura, y bueno, entre el catálogo, entre el menú de candidaturas que se ponen a consideración de la ciudadanía, las y los ciudadanos tenemos la opción de decidir cuál es la que nos parece la más adecuada, con la que nos sentimos más identificados, a la que le tenemos mayor confianza, respecto a la cual estamos más convencidos de sus propuestas, de su plataforma política, etcétera, ¿no? Bueno, en atención a todos estos elementos, nosotros definimos nuestro voto y naturalmente el candidato o la candidata que obtiene el mayor número de votos es quien se hace el cargo en cuestión, ¿no? Esto, como lo podemos ver, resulta relativamente sencillo de entender, de asimilar. Pero el problema quizás venga con la forma o las formas de candidatura que se utilizan para los sistemas de representación proporcional, porque los sistemas de representación proporcional no utilizan, no retoman una sola candidatura, sino más bien un conjunto de candidaturas. La forma en que funcionan los sistemas de representación proporcional es la siguiente. Los partidos políticos registran una lista de candidaturas ante la autoridad encargada de la función electoral. Para el caso de México y América Latina tenemos autoridades especializadas de la función electoral. Para el caso de Europa y de otras latitudes, la función electoral recae en el propio aparato de gobierno. Por lo regular, la función electoral se encarga a el órgano o al Ministerio del Interior, ¿no? En el caso mexicano tuvimos un esquema similar hasta antes de los años de la transición político-democrática de la década de los 90, hasta el año de 1989-90, con la reforma que dio origen al INE, que es algo que vamos a comentar más adelante. Bueno, hasta antes de esa fecha, pues no teníamos una institución especializada que desde su génesis comenzara a transitar hacia el camino de la autonomía, y bueno, pues hoy lo que tenemos es un organismo autónomo, independiente del aparato burocrático gubernamental, ¿no? Pero hasta antes de esa fecha, la función electoral recaía en la Comisión Federal Electoral, que era una instancia que dependía de la Secretaría de Gobernación, es decir, del Ministerio de Interior. Les digo que estos esquemas todavía pues, se preservan en Europa, en el caso de México y de América Latina por los propios antecedentes políticos, pues se explica esta necesidad de contar con entidades autónomas y especializadas. Bueno, volviendo al tema de las candidaturas, tenemos que para el caso de la representación proporcional se registran entonces estas listas ante la autoridad electoral, ante la autoridad competente, y las listas son el parámetro, el elemento que ayudará a la autoridad electoral a hacer la asignación correspondiente a cada partido político en función del porcentaje de votos que obtuvo, ¿no? De tal suerte que, bueno, pues se integra, por ejemplo, hablando en el ámbito federal, una lista para la Cámara de Diputaciones de 200 fórmulas de candidatos, candidatas por cada partido político, ¿no? Bueno, 40 porque habrá que recordar que pues justamente la división territorial se hace en 5 grandes circunscripciones, ¿no? Entonces 5 por 4 son 200, bueno, 20, son 200 diputaciones que se definen por este principio de RP. Bueno, entonces se registran 40 fórmulas por cada circunscripción para integrar el universo de 200. Y lo que sucede es que una vez que ya se identifica cuál es el porcentaje de votos de cada partido político, una vez que se corrobora que todos los partidos o cuáles son los partidos que cumplen con los requisitos que establece la legislación para tener acceso a la asignación de escaños de RP, bueno, ya que se satisfacen todos esos requisitos, la autoridad electoral va tomando en orden decreciente las fórmulas de candidaturas que aparecen en la lista, ¿no? De tal suerte que si el partido X
tiene derecho en función al porcentaje de votos que obtuvo a que se le asignen 3 diputaciones por el principio de representación proporcional, bueno, pues lo que va a hacer la autoridad electoral es considerar justamente las 3 fórmulas registradas por el partido político en su lista de representación proporcional, las 3 fórmulas que encabezan la lista, ¿no? Y así, o sea, si tuviese derecho a más diputaciones, pues se seguirá con las siguientes fórmulas que aparecen en orden de prelación en la lista previamente registrada por el partido político. En el caso mexicano, así es como funciona, ¿no? El partido político registra una lista y esta es tomada por la autoridad electoral al momento de hacer la asignación. Pero hay otros sistemas electorales en donde la lista puede tener algún tipo de variación. Por ejemplo, puede ser que se registren listas que son cerradas y no bloqueadas. ¿Qué quiere decir esto? Que la ciudadanía tiene la posibilidad de alterar el orden de prelación que originalmente fue establecido por el partido político. En el caso mexicano, esta posibilidad está cancelada. En este caso, en el de México, cada partido político diseña su propia lista y la ciudadanía solamente tiene la posibilidad de votar la lista, pero no tiene posibilidad de alterarla. Por eso es que para el caso mexicano hablamos de listas cerradas y bloqueadas, pero bueno, les digo, hay otras latitudes en donde existen listas que son cerradas, pero no bloqueadas. Esto quiere decir que la ciudadanía no puede incorporar nuevas propuestas a la lista registrada por el partido político, pero sí puede jugar con el orden propuesto originalmente por el partido político, de tal suerte que si el partido registró en el lugar 10 de la fórmula, o de la lista, perdón, la fórmula con la cual yo me identifico, bueno, pues yo tengo la posibilidad de votar por esa lista del partido, pero además de proponer que esa fórmula que aparece en el lugar 10 se vaya al lugar 1. ¿No? Naturalmente, pues esto, la modificación en el orden de las fórmulas, pues va a depender del número de votos que así lo manifiesten, ¿no? Si yo soy el único que pide que se vote en primer lugar o que se tome en primer lugar, como primer lugar la fórmula que aparecía en el lugar 10, pues lo más probable es que no tenga ninguna repercusión. Y por último, tenemos una tercera manifestación de estas listas que se refieren a aquellas que son abiertas, es decir, no cerradas y no bloqueadas. En estos casos, la ciudadanía tiene la opción no solo de votar la propuesta del partido político, no solo de alterar el orden propuesto por el partido político, sino incluso sumar nuevas propuestas, ¿no? Sumar nuevas candidaturas. Este tipo de fórmulas, la verdad es que son poco utilizadas en los sistemas electorales del mundo y en realidad suelen ser incorporadas en el ámbito local y sobre todo de democracias que tienen una larga data, ¿no? Estas democracias de los países nórdicos, bueno, pues en algunas localidades suele incorporarse esta modalidad de las listas, porque además representa un grado de complejidad mayúsculo para la autoridad encargada de la función electoral, porque, bueno, por ejemplo, para el caso mexicano es sin minusvalorar la complejidad de la operación de este mecanismo, puede ser relativamente sencillo el hecho de contabilizar los votos y en atención a eso, pues hacer la asignación. Pero imagínense lo que significaría que el INE o los soples tuvieran que hacer un análisis de cada uno de los votos si se permitiese la utilización de listas abiertas. No solamente se tendrían que contabilizar los votos en favor de los candidatos previamente registrados por los partidos políticos, sino además identificar las nuevas propuestas que cada ciudadano, cada ciudadana haga y después hacer el cómputo correspondiente. Bueno, la verdad es que sería sumamente difícil considerando que nuestro padrón electoral, nuestra lista nominal, se integra por más de 90 millones de personas, ¿no? Entonces, bueno, esta posibilidad, la verdad es que resulta un tanto inviable para comunidades políticas amplias, numerosas, ¿no? Bueno, a continuación vamos a
bueno, nada más para complementar este apunte sobre la representación proporcional, habrá que comentar que los sistemas de representación proporcional implican la aplicación de fórmulas matemáticas. Para el caso mexicano, la aplicación de la fórmula que hemos adoptado se refiere a la utilización de un factor divisional que es el cociente electoral. El cociente electoral se calcula dividiendo el universo de votos de los partidos políticos que tienen derecho a que se les asignen escaños de representación proporcional entre el número de escaños que se va a asignar. Por ejemplo, pensemos que en el caso mexicano, en el ámbito federal, tenemos 20 millones de votos, que es la sumatoria de los partidos políticos que cumplen con todos los requisitos que se establecen en la Constitución y la ley para acceder a la distribución de escaños de RP. Bueno, esos 20 millones de votos los vamos a dividir entre 200 porque es el número de escaños de representación proporcional que está en disputa. El resultado de eso es lo que nos va a dar el cociente electoral. Hecho esto, vamos a ver cuántas veces cabe el cociente electoral en la votación de cada partido político. De tal suerte que, bueno, pues si a un partido político su votación le alcanza para dividir hasta en 2 ocasiones el cociente electoral, bueno, pues eso le va a significar que se le asignen 2 escaños de representación proporcional, ¿no? Entonces, y así se puede, así es como se va a correr la fórmula. Las veces que quepa el cociente electoral en la votación obtenida por cada partido político va a ser el equivalente a los escaños o diputaciones que van a corresponder a ese partido político. Bueno, les digo, esta es la fórmula que hemos adoptado para el caso de México y se refiere al sistema de representación proporcional que aplica la fórmula de ARE. Pero hay otros sistemas electorales que utilizan el principio de representación proporcional y que adoptan otras fórmulas matemáticas para hacer esta designación, ¿no? Tenemos la fórmula de Hom, la fórmula Saint-Léger, la ARE que ya mencionamos, la DROP, y tenemos algunas otras variaciones como la imperial y la de proporciones matemáticas y la de voto doble. Bueno, cada una de estas fórmulas tiene su grado de complejidad. La verdad es que por cuestiones de tiempo y de el propio contenido, no lo vamos a abordar en esta sesión, pero bueno, pues estas fórmulas resultan sumamente interesantes y además, bueno, pues habrá que señalar que todas guardan, digamos, como cierta equivalencia. Cuando uno realiza un ejercicio utilizando los mismos datos, pero aplicando las distintas fórmulas, prácticamente se llega a los mismos resultados. Por ahí puede haber algún tipo de variación, pero esta es mínima. En fin, esto para cerrar esta parte respecto a las fórmulas de representación proporcional. Bueno, otra característica que comentábamos al principio se refiere a las barreras o umbrales electorales. Este elemento no es otra cosa sino el requisito que se establece en las constituciones de los países, de las entidades federativas o en las leyes para que los partidos políticos puedan acceder a la asignación de escaños de representación proporcional. Para el caso mexicano, este requisito que se establece en la Constitución y en las leyes electorales se refiere al 3% de la votación válida. Es decir, que cualquier partido político que obtiene el 3% de la votación válida en una elección puede hacerse acreedor a participar en el ejercicio de asignación de escaños de representación proporcional. Por supuesto, hay otros factores que se deben de tomar en consideración. Por ejemplo, si un partido político alcanzó su grado de sobrerepresentación por los triunfos que obtuvo en las elecciones de mayoría relativa, bueno, pues ya no va a participar en la asignación de escaños de representación proporcional, aun cuando sea evidente que alcanzó el 3% de la votación válida. ¿Por qué no va a participar? Porque si lo incluimos en la asignación de escaños de representación proporcional, lo vamos a llevar más allá de ese límite de sobrerepresentación que también está establecido en la Constitución. Este límite se refiere al 8%. Hay cierta confusión o cierta, pues incluso ignorancia respecto a cómo funciona este porcentaje de sobrerepresentación que establece la Constitución. Esto lo podemos explicar
bueno, igual sin tratar de caricaturizar o de simplificar demasiado las cosas, lo podemos explicar, me parece que de una forma sencilla, atendiendo a dos elementos que pues son los que definen justamente este grado de sobrerepresentación. ¿Cuáles son estos dos elementos? El porcentaje de votos que obtiene cada partido político y el porcentaje de escaños que obtiene cada partido político. Si ya quedamos que los sistemas proporcionales implican justamente una correlación entre estos dos elementos, entre los votos que obtiene cada partido político y los escaños que derivan de o que representan o que materializan la representación política, bueno, pues debe existir justamente proporción entre ambos elementos, ¿no? La Constitución mexicana establece que la correlación entre ambos elementos no puede exceder 8 puntos porcentuales, de tal suerte que si por citar algo, el partido político X obtuvo el 8% de la votación válida, pero resulta que tiene el 20% de los curules que integran la Cámara, pues estamos hablando de que ese partido está sobre representado, porque la diferencia entre el porcentaje de votos que obtuvo y el porcentaje de votos y el porcentaje de escaños que tiene es de 12 puntos porcentuales, ¿no? Tiene acá 8 y acá tiene 20, entonces la diferencia es de 12 puntos. Y lo que establece la Constitución es que el límite debe de ser de 8. Entonces, un partido político que rebasa ese porcentaje de 8 puntos, bueno, pues está sobre representado. Si un partido político está sobre representado, ya no tendría derecho a que se le asignen escaños, si un partido político está sobre representado por sus triunfos de mayoría relativa, que esta es una posibilidad, es decir, puede ser que un partido político arrase en las elecciones de mayoría relativa y eso evidentemente lo va a colocar en una situación de sobre representación. Pero bueno, esos triunfos que obtuvo el partido político por mayoría relativa no se le pueden quitar. La autoridad electoral no puede cancelar los triunfos de un partido político en los distritos uninominales porque esos se obtienen por voto directo. Entonces, esos triunfos son intocables, ya se quedan así, ¿no? Pero, aun cuando un partido político en esta condición sea evidente que cumple con el 3% de la votación válida y por lo tanto tenga derecho a participar en la asignación de escaños de RP, bueno, por esta condición de sobrerepresentación en la que está a partir de sus triunfos de distritos, en distritos uninominales, lo va a impedir para participar en la asignación de RP. Porque si lo hacemos partícipe del proceso de asignación de RP, pues vamos a llevarlo todavía más allá de su límite de sobrerepresentación. En este ejemplo hipotético que acabamos de mencionar, si el límite de sobrerepresentación se refiere a 12 puntos porcentuales, bueno, si le asignamos más escaños por RP, pues puede ser que ya no tenga una diferencia entre votos y escaños de 12 puntos, sino que esa diferencia se incremente a 20 o a 25 puntos. Esto, pues, va a dar como resultado una distorsión entre el voto y la representación política. Entonces, bueno, es importante tomar en consideración esto y, bueno, volviendo al punto, tenemos que la Constitución establece como límite, como barrera electoral, que los partidos políticos tienen que cumplir con el 3% de la votación válida para poder acceder a la asignación de escaños de RP. Este umbral o barrera electoral se considera, de acuerdo a los estándares internacionales, como un umbral relativamente bajo, porque es menor al 5%. Un umbral alto se refiere al 5% hacia arriba, ¿no? Esto, pues naturalmente demanda que los partidos políticos demuestren de manera más férrea, más fehaciente, que cuentan con un arraigo popular en términos electorales, ¿no? Es decir, que por lo menos el 5% de la votación o de las personas que participaron en una votación, pues identifica a ese partido político como una opción viable, ¿no? De representación política. Si no se cumple con ese requisito, pues entonces el partido político quizás no es una opción que se considere justamente viable, propicia para la representación política, ¿no? Bueno, otro aspecto que vale la pena tener en consideración se refiere al tamaño de la asamblea. Este es un aspecto muy importante, sobre todo pensando en el ámbito de las entidades federativas para el caso mexicano,
porque resulta que hay estados en donde hay muchos partidos políticos que participan en la elección y todos cumplen con los requisitos para asignar o para participar en la asignación de escaños de representación proporcional. Pero resulta que el número de diputaciones que se definen por el principio de RP son muy poquitos, ¿no? Entonces pensemos, de hecho se ha dado el caso, ¿no? En un estado en donde hay 10 partidos políticos que participan en una elección y los 10 partidos políticos cumplen con el requisito del 3% de la votación válida. Pero resulta que los escaños de representación proporcional son apenas 8, ¿no? Entonces, bueno, aun cuando los 10 partidos estén en condiciones de participar en la asignación de escaños, cuando cumplan con todos los requisitos, cuando tengan derecho para ello, bueno, pues en una circunstancia hipotética de esta naturaleza, va a haber necesariamente 2 partidos políticos que no van a alcanzar un escaño de representación proporcional, aun cuando, reitero, hayan cumplido con todos los requisitos que se establecen en la Constitución local y en la ley. Entonces, el tamaño de la asamblea es importante. Naturalmente, entre más escaños haya, pues más posibilidades hay de que todas las fuerzas políticas tengan espacios de representación proporcional, ¿no? Entre más reducido sea el tamaño de la asamblea, pues igualmente se reducen estas posibilidades para los partidos o para los distintos partidos políticos, ¿no? Bueno, aquí tenemos una lámina que hace referencia a algo que ya he venido yo comentando, ¿no? Hay sistemas electorales que son mayoritarios, sistemas electorales que son de representación proporcional y sistemas electorales que son mixtos, como el caso mexicano. Bueno, esto también ya lo comentamos. Los sistemas mayoritarios se definen por la regla de la mayoría y esta se puede adaptar en términos de mayoría relativa o de mayoría absoluta, ¿no? Hay algunos casos, que es de lo que nos habla el apunte final de la lámina, en donde los sistemas electorales, los sistemas políticos pueden incorporar una tercera variante de esta regla de la mayoría que se refiere a la mayoría ponderada, que como bien se señala en la lámina, exige un porcentaje de votos menor al 50% más 1, pero considerablemente significativo, por ejemplo, el 40%, ¿no? Esto para evitar la segunda vuelta electoral. Por ejemplo, si no me equivoco, el caso de Costa Rica es un ejemplo de este sistema de mayoría ponderada, de tal suerte que en las elecciones para la presidencia de Costa Rica, si en una primera ronda electoral alguno de los candidatos o candidatas que participa obtiene el 40% de la votación, bueno, pues ese candidato es el que se hace de la presidencia y con eso se evita una segunda vuelta electoral, ¿no? Si en la primera ronda electoral ningún candidato o candidata obtiene el 40% de la votación, bueno, pues entonces se identifica a los 2 candidatos punteros y se convoca a la segunda ronda electoral para definir al ganador mediante la aplicación de la regla de la mayoría absoluta. Bueno, los sistemas proporcionales, pues ya quedamos que implican la aplicación de fórmulas matemáticas y que los factores de distribución pueden ser divisores, cuotas o bien se pueden adoptar algunas otras variables, ¿no? Algunos otros mecanismos. Y también, pues ya quedamos que existen sistemas electorales mixtos, como el caso mexicano, en donde para, por ejemplo, órganos legislativos, ciertos cargos se definen mediante la aplicación del principio de mayoría relativa y otros cargos se definen mediante el principio de representación proporcional. Bueno, hasta aquí dejaríamos esta parte de premisas y de antecedentes que se refieren a aproximaciones conceptuales y demás, para ahora comenzar a discutir, a identificar los antecedentes históricos del sistema electoral mexicano. Les decía que es importante que pues pasemos revista a estos antecedentes históricos porque en esta medida, en la medida en que conozcamos la historia, quizás nos resulte más fácil, nos resulte más comprensible entender las características que definen a nuestro sistema electoral actual e incluso a nuestro sistema político. ¿Por qué, por ejemplo, nuestro modelo de comunicación política es tan restrictivo? ¿Por qué hay tantas denuncias sobre el actuar de los actores políticos, partidos y candidatos en radio y televisión, hoy en redes sociales? Bueno, pues en buena parte eso lo podemos explicar
considerando los antecedentes históricos de nuestro sistema político y de nuestro sistema electoral, que han contribuido a acuñar como la piedra angular de nuestro sistema electoral el principio de equidad en la contienda. Si ustedes se fijan, y bueno, vamos a llegar muy posiblemente a esa conclusión cuando revisemos todos estos apuntes que vamos a comentar, si ustedes se fijan cuando concluyamos, muchas de las reglas que aplican o que definen nuestro sistema electoral están diseñadas justamente para hacer prevalecer este principio de equidad en la contienda. Y esto, les digo, pues lo podemos asumir así porque el principio de equidad en la contienda es la piedra angular de nuestro sistema electoral, pero pues esto se debe a las características de nuestro sistema político y de nuestro sistema electoral que existía hasta antes de la década de los 90, ¿no? Pero bueno, pues sobre eso vamos a volver un poco más adelante. Pero bueno, pues llevamos poco más de una hora de exposición y pues quizás en este momento pudiéramos justamente abrir un espacio para el intercambio de opiniones, de ideas, de consultas. Si alguien desea hacer alguna intervención, complementar algo de lo que yo he comentado, pues abrir algún punto de discusión, pues podríamos destinar ahorita 5 o 10 minutos como para ello. Adelante, Daniela. Sí, buen día. Aquí yo tengo una duda en referencia a la sobrerepresentación. Aquí en Oaxaca, en la legislatura anterior, un partido ganó 24 de los 25 distritos locales. De ahí le dieron 6, le asignaron 6 de representación proporcional, entonces ya daban los 30 de los 42 que hay en total. En este caso, así se da lo de la distribución, hay excepciones o bueno, esa es la duda que yo tengo. Gracias, Daniela. Bueno, la verdad es que no tengo presente ahorita los términos de la legislación de Oaxaca, pero lo que podría comentar al respecto es que en la mayoría de los casos, las legislaciones locales, así como en la federal, se establece un límite de sobrerepresentación que va o que se refiere a dos tipos. Uno que podríamos considerar estrictamente numérico y otro que podríamos considerar porcentual. El porcentual ya lo expliqué, o sea, la diferencia que debe existir entre el número de votos que obtiene cada partido político y el número de escaños que obtiene cada partido político no puede ser superior al 8%, ¿no? El otro factor, el numérico, se refiere a que, por lo regular, como les digo, las constituciones establecen un límite de sobrerepresentación a los partidos políticos por ambos principios. Y este límite se refiere al número de escaños de representación proporcional. Por ejemplo, para el caso federal, tenemos que se establece que ningún partido político puede tener más de 300 diputados por ambos principios. De tal suerte que al momento que hace la asignación el Instituto Nacional Electoral, aun cuando un partido político tuviera derecho a tener, por ejemplo, 350 escaños, bueno, su límite tendría que ser necesariamente 300, ¿no? O sea, puede ser que haya ganado 250 escaños de representación, de mayoría relativa, y reitero, aun cuando tuviera derecho a que se le asignasen 100 escaños más de representación proporcional, su límite es el de 300. Entonces, una vez que alcance ese límite, pues ya se queda ahí. Entonces, reitero, no sé bien cómo está el caso de Oaxaca, pero se tendría que atender a este criterio, porque además así es un criterio que pues debe estar fijado en la Constitución y además es un criterio que desde hace mucho tiempo fijó la Suprema Corte de Justicia de la Nación en alguna acción de inconstitucionalidad que resolvió. Es decir, que debe existir proporción entre el número de escaños de representación proporcional y el número de escaños de mayoría relativa, y además debe existir un límite
de sobrerepresentación entre ambos principios. Entonces, bueno, me disculpo por no poder dar una opinión precisa, pero lo que podría decir al respecto es esto. Necesitaría revisar la legislación de Oaxaca y además el caso concreto como para emitir una opinión más precisa. Es lo que podría comentar, Daniela. Muchas gracias. Bueno, también tenemos la participación de Maite y de Dominic. Adelante, Maite. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todas y a todos. Era sobre el mismo caso de la sobrerepresentación. De igual forma, como mi compañera Daniela, yo me encuentro en el estado de Baja California Sur. Y para no entrar en muchos detalles, en las pasadas elecciones, aquí tenemos un Congreso conformado por 21 diputaciones, en donde un partido político gana 8 de mayoría relativa y se le asigna una de representación proporcional. Entonces, bueno, independientemente de lo que nos marque la ley, mi pregunta es si realmente tenemos una legislación o realmente abarcamos el tema de la sobrerepresentación de una manera amplia y de una manera realmente oportuna, porque creo que tenemos congresos donde tienen mayorías y donde al final, bueno, hay que decirlo, tenemos unas votaciones que no representan a la mayoría de los ciudadanos, tenemos unas votaciones con un 20%, con un 30%, 40%, y asignar además representaciones proporcionales a partidos políticos que obtienen un voto que ni siquiera alcanza el 50% del padrón electoral. Creo que además de rayar en una sobrerepresentación, estamos rayando en una falta de representación también, ¿no? Gracias, Maite. Bueno, pues igual tendría que conocer el caso concreto para emitir una opinión, pero lo que podría comentar en términos generales es que considero que sí hay reglas, tanto en la Constitución como en las leyes electorales, que ayudan a combatir o a prevenir estos fenómenos de distorsión de la voluntad popular que se manifiestan en la sobrerepresentación de algunos partidos políticos. Pero me parece que estos fenómenos de sobrerepresentación derivan más bien de malas prácticas electorales de los propios partidos políticos. Pensemos, por ejemplo, en un ejemplo, bueno, en varios ejemplos que incluso llevaron al Instituto Nacional Electoral para estos comicios del año pasado, emitir unos lineamientos que buscaban justamente combatir la y subrepresentación de los partidos políticos y que llevaron a acuñar al INE un concepto que se definió como militancia efectiva. ¿Por qué fue importante que el INE definiera este concepto? Pues porque lo que pasaba en la práctica era que los partidos políticos que integraban una coalición pues registraban a candidatos que eran formados en otro partido político, ¿no? Pensemos, por ejemplo, en el partido A y el partido B, que formaban una coalición, ¿no? Pero resulta que el partido B postulaba, por el principio de representación proporcional, un candidato que era militante del partido A, ¿no? Y entonces, al momento en que se hacía la asignación de escaños de representación proporcional, pues lo que pasaba en la práctica era que el partido, que el militante del partido A, que había ganado la diputación de RP postulado por el partido B, pues una vez que ganaba, integraba a la fracción parlamentaria del partido A, que era donde militaba, que es el que había formado, donde se había formado. ¿Qué es lo que traía como consecuencia esto? Pues justamente una distorsión de la voluntad popular y una sobrerepresentación en la práctica que derivaba de lo que podríamos considerar pues una simulación, ¿no? Porque pensemos en el caso de que fue muy discutido y que fue lo que motivó justamente en buena parte estos lineamientos del INE. En el caso del Partido Encuentro Social, que incluso perdió su registro con la elección federal del año 2018. Pero resulta que el partido en cuestión, a partir del convenio de coalición que suscribió con Morena y con otros partidos que integraron la coalición que llevó a la presidencia de la República, Andrés Manuel López Obrador, bueno, pues este partido, a pesar de que perdió su registro, era la quinta fuerza electoral representada en la Cámara, ¿no? Entonces, pues es algo que no se corresponde con la realidad. Entonces, para evitar ese tipo de fenómenos, el INE emitió estos lineamientos a efecto de que los partidos pues declararan de manera fehaciente, honesta, a qué partido político
estaba adscrito cada uno de los candidatos o candidatas que estaban postulando y también que advirtieran con anticipación a qué fracción parlamentaria se sumarían en caso de ganar la elección, ¿no? Y esto, reitero, con la idea de combatir este fenómeno de la distorsión y de la sobrerepresentación. Entonces, me parece que sí hay reglas que buscan combatir este fenómeno, que pues a todas luces es una suerte de fraude a la voluntad popular, ya en la práctica, ¿no? Pero que reitero, se refiere más a malas prácticas electorales de los partidos políticos. Quizás lo que tendríamos que hacer ahí, pues es realizar ejercicios de escrutinio en torno a los partidos políticos, de escrutinio ciudadano. Tenemos que ver bien a bien por quién estamos votando, ¿no? Porque también lo cierto es que cuando votamos por el principio de representación proporcional, pues ni siquiera conocemos a los candidatos que son postulados por el partido político. Y como estamos hablando que en el caso mexicano un mismo voto sirve para definir quién gana la elección por el principio de mayoría relativa y ese voto también se suma a el partido que está postulando al candidato por el cual estamos votando por el principio de mayoría relativa, bueno, pues de alguna manera estamos otorgando el voto al mismo tiempo al partido en cuestión, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas tenemos que reflexionarlas para, pues, emitir de manera más responsable, más consciente nuestro voto y también, reitero, pues, tendríamos que avanzar en mecanismos de rendición de cuentas y de escrutinio del poder desde antes de que se integre, es decir, desde que son postulados los candidatos y las candidatas. Es lo que podría comentar al respecto, Maite. Gracias. Dominica, adelante. Sí, buenos días. Mi pregunta es si en estos sistemas electorales en los que usted menciona que en ocasiones se emplea una segunda vuelta, ¿podría aplicarse el caso mexicano y podría ser más benéfico en todo caso o más perjudicial para la democracia? Gracias, Dominic. Bueno, sí se ha puesto sobre la mesa la posibilidad de adoptar una segunda ronda electoral para el caso mexicano, sobre todo para definir el cargo de presidente de la República, ¿no? Incluso a la luz del grave conflicto postelectoral que tuvimos con la elección presidencial del año 2006, pues esta fue una propuesta que se deslizó en las discusiones parlamentarias, que ocupó grandes reflectores en la opinión pública, pero pues no se concretó, no se ha concretado y pues la verdad es que no sabemos si en algún momento se vaya a concretar. Lo cierto es que este mecanismo, si bien puede ser útil para evitar crisis de gobernabilidad, de legitimidad, para prevenirnos contra conflictos postelectorales que alcancen grandes escalas. Bueno, pues lo cierto es que también habría que tener cierta cautela respecto a su adopción para el caso mexicano, porque, bueno, pues aún cuando funciona este mecanismo en algunas otras latitudes, tiene también algunos aspectos que podríamos abordar como áreas de oportunidad. Naturalmente, pues estas tienen características particulares en función del contexto específico, ¿no? O sea, no funciona igual, no ha presentado los mismos fenómenos la segunda vuelta electoral para el caso de Costa Rica como para el caso de Venezuela, ¿no? Por poner un ejemplo, o para el caso de Colombia. Entonces, bueno, pues cada contexto puede definir, digamos, las características y las dolencias de esta figura. Para el caso mexicano, pues esto es importante que lo tengamos en consideración y también que atendamos a las características de nuestro propio sistema electoral, porque como lo vamos a ver a continuación y en particular en la clase de mañana, nuestro sistema electoral está integrado por un conjunto muy intrincado de reglas y de autoridades y de prácticas y de dinámicas. Y además, en nuestro país, el fenómeno de la judicialización de la política es sumamente relevante.
¿Qué es lo que implica la judicialización de la política? Bueno, pues que muchas de las cuestiones ligadas al ámbito electoral terminan siendo definidas por una autoridad jurisdiccional, por los tribunales electorales, ¿no? Y bueno, pues incluso los propios resultados electorales casi se ha convertido en un deporte nacional que sean impugnados por los actores políticos, ¿no? Entonces, imagínense lo que significaría que adoptemos una segunda vuelta electoral para el caso del presidente de la República, por ejemplo, pero antes tenemos que desahogar todas las impugnaciones que tienen que ver con violaciones al modelo de comunicación política, a impugnaciones que tienen que ver con nulidad de elección recibida o de votación recibida en casilla. A partir de eso se tiene que hacer un nuevo cómputo de votos, etcétera, ¿no? Entonces, una vez que desahoguemos todo eso, todavía tenemos que convocar a una segunda vuelta electoral y entonces volver a repetir todo el ciclo. Bueno, pues nos vamos a pasar un año entero resolviendo este tipo de cuestiones. Entonces, si acaso pensáramos en adoptar una segunda vuelta electoral, pues tenemos que tomar en consideración todas estas cuestiones, todos estos elementos, pues para tratar de armonizarlo, porque si no, va a ser un absoluto galimatías. Y bueno, para no ir lejos, podemos citar el caso del diseño de la figura de revocación de mandato. Hoy está generando muchos dolores de cabeza, tanto para los actores políticos como para la autoridad electoral, porque, lo digo con mucho respeto, pero me parece que no se pensó bien en el diseño y hay muchas cosas que no se previeron y que están significando un verdadero brete para la autoridad electoral y para los actores políticos, y que además está generando un encono importante que tendría que preocuparnos entre la clase política y la autoridad electoral. Entonces, bueno, pues para evitar este tipo de circunstancias, creo que sí es necesario que pues se tomen en consideración muchas variables respecto a la pertinencia y las características que tendría que adoptar una determinada figura si es que se considerara prudente incorporarla a nuestro sistema electoral. Es lo que podría comentar, Dominique. Gracias. Bueno, una última intervención para continuar ya con la exposición. Adelante, Noemí. Buenos días a todas y todos. Gracias, doctor. Nada más me tomé la libertad de revisar el caso de Oaxaca que nos planteaba Daniela y nada más quería comentar que en el acuerdo 87-2021 que encontré, el partido que ganó más diputaciones ganó 19 y su votación válida emitida correspondía a un 42.83%, que al sumarle los 8 puntos de sobre representación podría tener hasta 50.83. Y a la hora de hacer el análisis de lo que decía la compañera Daniela, de estas 6 diputaciones de RP que se le asignaron, a las 19 que ganó, no ganó 24, ganó 19, suman un total de 25 y eso representa 59.82%, o sea, es menos, está dentro del margen del sobre y subrepresentación. Nada más quería hacer esa acotación, doctor. Gracias. Muchas gracias, Noemí. Pues bueno, muy, muy amable por precisar este dato. Y bueno, pues le cedemos el uso de la voz a Daniela. Supongo que quiere hacer una réplica. Y bueno, con esto cerramos la ronda de intervenciones, si les parece bien. Adelante, Daniela. Sí, solo para comentar que lo que dice la compañera es en la elección actual. Yo me refería a la legislatura anterior. Ok, gracias, gracias Noemí, gracias Daniela también. Bueno, pues habrá que ver, como les digo, el caso concreto. A lo mejor puede ser que el resultado que nos refiere Daniela para la elección previa sea por estas malas prácticas electorales a las cuales hacíamos referencia, porque de hecho, bueno, pues encuentro mucho sentido en lo que nos comparte Noemí, considerando estos lineamientos que yo les comentaba que emitió el Instituto Nacional Electoral y que pues eran de observancia para todas las autoridades electorales y todos los actores políticos, ¿no? Entonces, bueno, pues es lo que podríamos comentar al respecto. Muchas gracias a todas y a todos por sus intervenciones. Si les parece, vamos a continuar. Nos falta poco más de media hora para concluir esta sesión. Y bueno, todavía no hemos entrado a esta parte de los antecedentes históricos. Entonces, bueno, para iniciar justamente esta parte de los antecedentes históricos, me parece importante señalar que el origen de nuestro sistema electoral va aparejado de la génesis del sistema político mexicano, ¿no?
Y para esto, pues hay que tener presente que el contexto, el momento en el que el sistema político mexicano lo podemos identificar en el periodo postrevolucionario, ¿no? Eh, bueno, recordemos que justamente la Revolución Mexicana fue un movimiento que entre otras cuestiones, se propuso, se planteó un ideal ideológico, un principio ideológico que tiene un fuerte componente democrático, ¿no? El del sufragio efectivo, no reelección. Es decir, la demanda de Madero tenía que ver justo con esto que comentábamos desde el principio, la posibilidad de renovar de manera efectiva y periódica el poder público. No estamos hablando de que Porfirio Díaz permaneció en la presidencia de la República durante más de 2 décadas, ¿no? Bueno, esto, entre muchas otras cuestiones, motivó la Revolución Armada en 1910 y después tuvimos, como todos lo recordaremos, un periodo sumamente convulso que fue de 1911 a 1930, más o menos, 1928, por ahí así, hasta la llegada de Plutarco Elías Calles, que, bueno, pues es un caudillo de la revolución, que tuvo la visión de justamente plantearse un proyecto de nación, de ir estabilizando en términos políticos, en términos sociales, las condiciones que aquejaban el país, y este periodo en donde Plutarco Elías Calles fungió como presidente de la República, se conoce como maximato, ¿no? Y esto porque el poder comenzó a centrarse alrededor de la figura presidencial, precisamente de Plutarco Elías Calles, y después sería un fenómeno que se mantuvo a lo largo de las décadas, y yo me atrevería a decir que todavía hay algunos resabios acerca de ese fenómeno del presidencialismo en México. Por ahí Jorge Carpizo escribió un libro muy interesante sobre el presidencialismo en México, en donde se abordan muchas características de este fenómeno que se ha mantenido a lo largo de las décadas, ¿no? Bueno, en ese periodo del maximato podemos identificar un evento que resulta sustancial para el tema que estamos comentando y que es el origen del Partido Nacional Revolucionario, ¿no? El PNR, que es el antecedente del Partido Revolucionario Institucional. En 1929 surge este partido, en los años 30 sufrió un cambio en su denominación, a efecto de que se le llamase como Partido de la Revolución Mexicana, y finalmente en el año de 1940 bueno, en la década de los 40, no recuerdo bien el año, adquirió su denominación actual de Partido Revolucionario Institucional. Estos antecedentes, fíjense lo que son las cosas, es lo que nos explica el hecho de que en las boletas electorales de cada elección, por lo menos en el ámbito federal, bueno, también en el ámbito de las entidades federativas, aparezca en primer lugar el Partido Acción Nacional y en segundo lugar el Partido de la Revolucionario Institucional, porque lo que establece la legislación es que en las boletas electorales tienen que aparecer los partidos políticos en orden de prelación en atención a las fechas en que hayan obtenido el registro. Bueno, pues en el caso del Partido Acción Nacional, si no me equivoco, obtuvo su registro como Partido Acción Nacional en 1936 o el 38, y el Partido Revolucionario Institucional obtuvo su registro con esta denominación hasta los años 40, ¿no? Aun cuando, reitero, el origen del PRI lo podamos identificar en la génesis del PNR en 1929. ¿No? Entonces, pues les digo, muchos de estos antecedentes históricos nos ayudan a explicar fenómenos, circunstancias, características de nuestro sistema electoral actual, ¿no? Reitero, a esto se debe que en las boletas electorales de cada elección aparezca primero el logo del PAN y luego el logo del PRI, porque el PAN obtuvo su registro de manera previa. Bueno, les decía que este fenómeno, la creación del Partido Nacional Revolucionario, fue crucial para sentar las bases del sistema político mexicano, porque alrededor de esta entidad política, del partido que, bueno, a lo largo de los años fue conocido como el partido oficial o como partido del gobierno,
alrededor de esta entidad política comenzaron a gestarse las bases de nuestro sistema político e incluso de nuestro sistema social, porque en este contexto podemos advertir distintos fenómenos que resultan sumamente interesantes, como puede ser el fenómeno del corporativismo, ¿no? En este contexto comenzaron a fundarse algunas organizaciones gremiales como la CTM, como la CROC, como la CNOP, que concentraban precisamente pues a los trabajadores del campo y de la industria, a los obreros y a los campesinos, ¿no? Y varios de los líderes sindicales de estos movimientos se convirtieron en representantes populares, pasando por las filas del Partido Revolucionario Institucional o de sus antecesores, ¿no? Del PRM y del PNR. Bueno, esto ayudó bueno, no ayudó, sino que fue una causa que definió las características del movimiento sindical en nuestro país, de los movimientos obreros y campesinos en nuestro país, ¿no? Este fenómeno de cooptación hacia las dirigencias que se dio desde el poder centralizado en esta entidad del partido político, bueno, pues tuvo una influencia significativa en las características que definieron al sindicalismo en nuestro país durante todo el siglo XX, ¿no? Y bueno, estamos utilizando esta referencia del sindicalismo nacional, pero en realidad toda la vida política y buena parte de la vida social pasaban por la aduana del partido oficial y por la aduana de la clase política dirigente, ¿no? Bueno, pues este esquema de cosas se mantuvo a lo largo de todo el siglo XX, por supuesto. Nuevamente, no quiero simplificar demasiado, ni tampoco caricaturizar, pero lo cierto es que estas características genéricas pues definieron en buena medida el funcionamiento de nuestro sistema político y de nuestro sistema electoral durante las décadas que siguieron a 1930 y hasta prácticamente la década de los años 90, ¿no? Pero bueno, lo que tenemos es el nacimiento de estas instituciones, el nacimiento del sistema de partidos, el nacimiento del proyecto de nación, el nacimiento del sistema electoral, que lo podríamos advertir sobre todo, bueno, en la lámina tenemos algunos antecedentes de justamente el sistema de partidos y de las leyes electorales. Digo, para no pasarlas de noche por completo, conviene hacer alusión, por ejemplo, a pues la formación de algunos partidos políticos en el contexto previo al estallido de la Revolución, que fueron los que postularon, o bueno, algunos de ellos postularon a Francisco I. Madero. Y bueno, lo que vale la pena destacar, por ejemplo, de este partido reeleccionista, el Nacional Democrático, el antirreeleccionista, es que podemos advertir en estas manifestaciones algunas de las características que hoy son propias de los partidos políticos modernos, ¿no? Por ejemplo, el hecho de que se contara con una base, con una estructura, que se contara con militantes, que estos se dieran a la tarea de llevar a cabo actividades proselitistas, actividades de campaña. Todas estas características son propias de los partidos modernos y los podemos advertir ya con cierta claridad justamente en ese contexto previo al estallido de la Revolución. ¿Esto por qué es importante señalarlo? Pues porque hasta antes de lo que hablábamos era más bien no de partidos políticos, sino más bien de clubes, de grupos políticos, de facciones, etcétera, ¿no? Si recordamos brevemente la línea del tiempo planteada por autores como Duverger o Angelo Panebianco sobre el desarrollo de los partidos políticos, podremos darnos cuenta de que en el origen los partidos políticos incluso eran vistos con cierta reticencia. En los albores de la democracia liberal, pues lo que se buscaba era la unidad nacional, ¿no? La fraternidad. Este es uno de los lemas de la Revolución Francesa, recordémoslo, ¿no? Libertad, igualdad, fraternidad. Entonces, bueno, al buscar la unión, pues el hecho de que existieran clubes o facciones que buscaban intereses particulares, pues era mal visto, ¿no? Después, pues se advirtió la necesidad de los partidos políticos y entraron en una etapa que se conoce como de males necesarios. Se requería de estos grupos, de estos colectivos que impulsaran las candidaturas que hicieran funcionar la democracia liberal, y después ya entramos a esta etapa
de legalización de los partidos políticos, en donde se pueden advertir ya características que son más propias a las que definen a los partidos en la actualidad, ¿no? Hoy en día los partidos requieren de una infraestructura, de una militancia, desarrollan estas actividades de campaña, desarrollan algunas otras actividades que tienen que ver no solamente con cuestiones de índole estrictamente político, sino de índole social. Por ejemplo, los partidos políticos, para el caso mexicano, para no ir tan lejos, están catalogados, o su naturaleza jurídica que se les reconoce en la Constitución, permite identificarlos como entidades de interés público. Por lo tanto, los partidos políticos tienen que cumplir con ciertas funciones para con la sociedad y no solamente para con el régimen político. Esto es lo que explica, que es un aspecto que vamos a ver también a continuación o quizás el día de mañana, que los partidos políticos desde el año del 76 tengan garantizada una prerrogativa que permite tener presencia en radio y televisión de manera permanente y no solamente en el contexto de las campañas electorales. Esto, reitero, porque los partidos políticos son conocidos, tienen una naturaleza constitucional como entidades de interés público y por lo tanto están llamados a cumplir con ciertas obligaciones para con la sociedad. Pero bueno, me estoy adelantando demasiado a ello. Para cerrar este apunte, solamente hago alusión a esta ley electoral de 1911, promulgada por Francisco I. Madero, que nos habla de un antecedente ya del México contemporáneo de las leyes electorales. No es que antes no hubiera habido leyes electorales, de hecho había normas, había reglas que se derivaban desde el propio texto constitucional, pero pues no había, digamos, como esta rigurosidad, no había una técnica legislativa que nos permitiera acuñar este tipo de instrumentos de derecho positivo, y por ello es que cobra particular relevancia esta ley electoral impulsada por el presidente Madero en el año de 1911. Y después tenemos también bueno, evidentemente no podemos dejar de mencionar la promulgación de la Constitución en 1917 y la ley para la elección de poderes federales, que igual la podemos considerar como un antecedente de nuestro corpus juris actual en materia electoral y que fue una ley impulsada por el gobierno del presidente Venustiano Carranza, ¿no? Bueno, pues ahí podemos advertir algunos antecedentes en materias de leyes electorales del México revolucionario. Y bueno, a continuación tenemos una línea del tiempo que nos habla de algunos eventos importantes que se suscitaron durante la primera mitad del siglo XX, ¿no? Tenemos pues esto que ya comentábamos, un periodo un tanto convulso que siguió a el movimiento revolucionario, un periodo que va prácticamente desde 1911, 12 y hasta el inicio del maximato con Plutarco Elías Calles, ¿no? Bueno, tenemos este apunte que nos señala que el 1 de diciembre del 16 se reunió el Congreso Constituyente mediante convocatoria del titular del Ejecutivo, Venustiano Carranza, con el propósito de discutir y aprobar una nueva Constitución, lo cual tuvo verificativo, como todos lo sabemos, el 5 de febrero en la ciudad de Querétaro, ¿no? La Constitución que nos sigue rigiendo hasta la actualidad. Bueno, tenemos después lo que ya habíamos comentado, el periodo del maximato, que abarca del año 1929 a 1934, que recibe esta denominación precisamente porque Plutarco Elías Calles se asumió como jefe máximo de la Revolución Mexicana, ¿no? En el 34 asumió la presidencia Lázaro Cárdenas, quien fue el sucesor precisamente de Calles. En su política nacionalista podemos advertir tres grandes rubros que se refieren a el agrarismo, la educación socialista y la política indigenista. En el 38 se lleva a cabo la expropiación petrolera a cargo del presidente Cárdenas, se transforma el Partido Nacional Revolucionario en Partido de la Revolución Mexicana. Bueno, ya aquí ya tenemos el dato que se me había escapado hace rato, ¿no? En el 38 es cuando cambia el PNR por PRM y se incorporan la CNC y la CROC al partido oficial. Bueno, esto que también ya habíamos comentado, ¿no? Algunas manifestaciones del fenómeno del corporativismo. El partido se convierte en revolucionario institucional en el año de 1946 y se desarrolla el proceso de la sustitución de la ruta armada por la ruta política electoral para competir por el poder.
bueno, hasta el periodo del maximato. Ustedes saben que insertos en este contexto convulso, bueno, pues la sucesión por el poder público, en particular por la titularidad del poder ejecutivo, se daba de manera violenta, ¿no? El presidente Carranza fue asesinado, el presidente Obregón fue asesinado, el presidente Madero fue asesinado, y bueno, pues hubo muchos otros asesinatos en el Inter que va de 1912 hasta 1929. El país comenzaría a pacificarse justamente durante el periodo de maximato. Después, bueno, ya advertimos que el sucesor de Calles sería Plutarco Elías Cárdenas. Y a partir de entonces comenzaríamos a transitar una ruta de renovación del poder político por la vía institucional, aunque habría ciertas particularidades que definirían esta ruta institucional, porque en realidad, como lo vamos a ver a continuación, no estamos hablando propiamente de una institucionalización de principios, reglas, prácticas y autoridades propiamente democráticas, sino más bien de un diseño que contribuyó a construir un determinado tipo de régimen que se mantuvo a lo largo de los años, ¿no? Y bueno, este año de 1946 resultó sumamente importante, no solamente porque se dio o el partido oficial adquirió esta nueva denominación, sino porque, como les decía, el origen del partido va acompañado del proyecto de nación y del sistema político contemporáneo en nuestro país, ¿no? Y en términos estrictamente electorales, podemos advertir que en el año de 1946 surge una autoridad electoral que podríamos considerar, pues, propiamente como un antecedente, como un antecesor de las autoridades electorales modernas, como el INE, los OPLES y demás, pero se trataba de una autoridad que estaba a cargo de la Secretaría de Gobernación. Estamos hablando de la Comisión Federal de Vigilancia Electoral, que encuentra su origen en aquel año de 1946 y que fue la autoridad encargada de desempeñar la función comicial en nuestro país, es decir, la autoridad encargada de la organización y realización de los comicios. Bueno, pues en la lámina tenemos algunas características de la integración, o mejor dicho, algunos apuntes que nos permiten advertir cómo se integraba este órgano electoral, ¿no? Bueno, pues tenemos que participaban en esta entidad 2 comisionados del Poder Ejecutivo, el secretario de Gobernación como presidente de la comisión, ya quedamos que pues esta instancia justamente dependía del Ministerio del Interior, en este caso de la Secretaría de Gobernación, y además se incorporaba otro miembro del Gabinete Federal. Además, se contaba con 2 comisionados de los partidos nacionales con mayor votación, 2 representantes de los partidos políticos más representativos y 2 miembros del Poder Legislativo, un senador y un diputado. Además, un secretario, el notario público más antiguo del Distrito Federal, ¿no? Bueno, ¿cuáles eran las principales funciones que tenía esta autoridad? Coordinar y vigilar las elecciones federales e instalar el Consejo del Padrón Electoral y vigilar el desarrollo de sus labores. Es decir, que esta autoridad se encargó de integrar un listado nominal, un primer padrón electoral, para identificar pues quiénes eran las personas que ostentaban la categoría de ciudadanía y que en tal sentido podían participar en las elecciones, ¿no? Bueno, también esta comisión estaba a cargo de resolver consultas sobre el funcionamiento de las comisiones locales electorales y hacer recomendaciones sobre actuaciones de las comisiones locales electorales y los comités electorales distritales. Es decir, que también existían autoridades electorales locales en el ámbito de las entidades federativas que dependían de esta Comisión Federal Electoral. Y también es un fenómeno interesante porque de lo que nos habla es de una concentración de la función electoral en el ámbito federal. En este caso, esta concentración pues se daba en torno a la figura de la Comisión Federal de Vigilancia Electoral. De tal suerte que en el ámbito de las entidades federativas pues había réplicas, había oficinas que se encargaban igualmente de la función electoral, pero que daban cuenta a la autoridad central que era esta Comisión Federal Electoral, ¿no? Entonces vemos algo
que guarda de alguna manera similitud con lo que tenemos hoy en día en la actualidad, porque si bien en la actualidad, como lo vamos a ver el día de mañana, tenemos autoridades electorales en el ámbito de las entidades federativas que tienen algunas atribuciones particulares, que atienden a lo que es, a las reglas que establecieron las propias legislaturas locales. Bueno, lo cierto es que muchas de las actividades de la función electoral que se desarrollan en el ámbito de los estados han sido concentrados por una autoridad nacional que es el Instituto Nacional Electoral, ¿no? Entonces, lo que tenemos en la actualidad, reitero, lo vamos a ver con detenimiento el día de mañana, es un modelo híbrido que por un lado concentra competencias, funciones, atribuciones de la lógica comicial en el ámbito de las entidades federativas, a pesar de que existen autoridades diseñadas, creadas ex profeso para cumplir con esa función. Hasta antes de la reforma 2014, todas las funciones electorales en el ámbito de las entidades federativas, por lo menos el 90%, recaían en las propias autoridades locales. Hoy en día, muchas de esas funciones recaen en la autoridad nacional. Entonces, lo que tenemos es un fenómeno de concentración de la función electoral a partir de la reforma del año 2014, lo cual, pues a la luz de este tipo de antecedentes, nos damos cuenta de que no es algo precisamente novedoso. Bueno, mañana vamos a tener oportunidad de discutir más al respecto, porque en lo particular considero que este esquema que tenemos en la actualidad nos tendría que llamar a una reflexión importante en términos de federalismo, ¿no? Las autoridades, no hay que olvidar que finalmente México es una federación, es la unión, un acuerdo entre distintas entidades políticas que pues se sujetan a una figura ulterior, ¿no? Que es justamente la unión, la federación. Pero cada entidad federativa pues es autónoma, es independiente, y por eso es que cada entidad federativa tiene su propio poder ejecutivo, legislativo y judicial, ¿no? Entonces, bueno, pues el hecho de que la función electoral se concentre en una autoridad nacional, reitero, por lo menos en términos personales, pues sí me motiva una reflexión importante respecto a dónde estamos parados en términos de federalismo, ¿no? O sea, qué tanta importancia, qué tanta relevancia tienen las entidades federativas. En fin, hasta aquí paréntesis de reflexión personal. Bueno, después entramos a una segunda etapa de esta Comisión Federal de Vigilancia Electoral que va de 1946 a 1950. Bueno, no me detengo demasiado, lo que podemos advertir es que hay una recomposición en la integración de esta autoridad electoral y también pues que hay algunas leves modificaciones en cuanto a sus funciones, ¿no? Bueno, se reitera esta atribución hacia esta autoridad para preparar, desarrollar y vigilar los comicios. Se reitera también esta facultad de resolver controversias sobre el funcionamiento de los comités electorales distritales y sobre actos esta facultad de revisar actos de los comités electorales distritales sobre reclamaciones contra sus decisiones en los procesos electorales. Es decir, que la Comisión Federal de Vigilancia, pues como autoridad superior en términos electorales, pues se encargaba de revisar y resolver las controversias que se pudiesen suscitar en el ámbito de las autoridades de menor jerarquía, ¿no? En el ámbito de los comités distritales. Y bueno, pues también tenemos en este caso justamente cómo se integraban los tales comités distritales, ¿no? Tenemos que participaban en los mismos 2 comisionados de los partidos políticos, 3 ciudadanos del distrito propuestos en común acuerdo por los partidos políticos, y las funciones que tenían a su cargo estos comités electorales distritales se refieren a la organización, desarrollo y vigilancia del proceso electoral en su distrito, hacer la división territorial del distrito en secciones electorales para la instalación de casillas, convocar a los partidos políticos para designar a los miembros de las mesas de casilla, instalar las juntas computadoras y proceder en casos de reclamaciones presentadas por partidos políticos o
ciudadanos sobre la inclusión de votantes en la lista electoral o modificación del padrón electoral. Bueno, podemos advertir algunas atribuciones, algunas competencias similares a las que desempeñan hoy las autoridades distritales que dependen en el ámbito federal del Instituto Nacional Electoral y en el ámbito de las entidades federativas de los OPLES correspondientes, ¿no? Naturalmente, bueno, pues todas estas actividades en ese contexto de mitad del siglo pasado, pues eran un tanto rústicas, un tanto rudimentarias en comparación con el nivel de sofisticación que han alcanzado hoy en día todas estas actividades, ¿no? Tenemos aquí algunos otros apuntes que también nos hablan de ese periodo de la Comisión de Vigilancia Electoral que va de 1946 a 1950, pero que en particular hace referencia a otra autoridad electoral que se mantuvo a partir de entonces y hasta los años 90, hasta el año de 1993 para ser precisos. Estamos hablando de los colegios electorales. Los colegios electorales eran pues si lo podemos plantear en estos términos, un derivado, una instancia de los propios órganos legislativos, es decir, de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores, que se construían, se edificaban en el contexto de los comicios para calificar las elecciones. Hoy en día, la calificación de las elecciones corresponde en primera instancia desde una perspectiva administrativa a las autoridades electorales, los OPLES y el INE, quienes otorgan la constancia de mayorías en la declaratoria de validez de la elección, etcétera. Es decir, estos actos se refieren a la calificación en términos administrativos de una elección. Pero como estos actos y también algunos otros pueden ser impugnados de acuerdo al diseño que nos hemos dado para nuestro sistema electoral, muchos de estos actos terminan siendo calificados en última instancia por los tribunales electorales. Y en algunos otros casos, la calificación entera, digamos, corresponde a la propia autoridad jurisdiccional. Pensemos, por ejemplo, en el caso de la elección para presidente de la República. En el caso de esta elección, bueno, si bien el INE es quien lleva a cabo, organiza la elección, lleva a cabo el cómputo en los distritos electorales y demás, quien realiza el cómputo final de la elección para presidente de la República, quien resuelve todas las impugnaciones en torno a los resultados electorales en los distritos en los distritos correspondientes y quien finalmente otorga la constancia correspondiente a quien gane la elección de la presidencia de la República es la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ¿no? Entonces, bueno, pues este diseño, pues lo hemos venido construyendo, lo hemos venido delimitando a lo largo de los años. En particular, bueno, pues lo vamos a comentar con mayor detenimiento, como lo he referido, el día de mañana, cuando hagamos alusión a las reformas que se suscitaron, sobre todo en los años 90. Pero bueno, para cerrar este apunte y de alguna manera también ir cerrando la exposición, conviene recordar que justamente a partir del año 46 comenzó a adoptarse, o se adoptó, mejor dicho, este esquema de autocalificación de las elecciones, en donde no teníamos un INE, no teníamos tribunales electorales y la autoridad encargada de calificar las elecciones, incluso las propias, eran los órganos legislativos. De tal suerte que quien calificaba la elección del presidente de la República era la Cámara de Diputados, quien calificaba la elección de la Cámara de Diputados era la propia Cámara de Diputados, por más absurdo que nos pueda parecer, pues así era, y quien calificaba la elección de del Senado de la República, pues era la propia Cámara de Senadores, ¿no? Este esquema, bueno, pues se mantuvo a lo largo de los años, como les comento, prácticamente hasta 1993, y bueno, pues hasta aquí dejaría la exposición para mañana retomar esta parte de antecedentes. Bueno, ya no vamos a adentrarnos demasiado en
en los antecedentes. Solamente vamos a revisar esta línea del tiempo que nos coloca ya en el inicio de la transición democrática, que podemos identificar en el año de 1977 con la reforma constitucional que permitió crear la ley orgánica, la ley de organizaciones y procedimientos electorales, que pudiéramos considerar como un antecedente directo de lo que después sería el COFIPE y hoy es la LEGIPE. Pero bueno, pues esto, como les digo, lo vamos a retomar el día de mañana y vamos a revisar algunos aspectos de las principales reformas que se suscitaron a partir de entonces y que sentaron las bases del sistema electoral que tenemos en la actualidad. Y bueno, para la segunda parte de esta sesión que desahogaremos el día de mañana, vamos a comentar algunas características del sistema electoral vigente, como lo he adelantado desde el inicio. Bueno, pues hasta aquí dejaríamos entonces esta sesión. Bueno, pues estamos a 2 minutos de las 10 de la mañana, pero si alguien desea igualmente en estos minutos de finales plantear alguna inquietud, algún comentario, algo que complemente lo que he dicho o que lo precise o que lo refute, bueno, pues con todo gusto, pues estamos abiertos a cualquier intervención. Entonces, bueno, no sé si alguien tenga algo que comentar. Bueno, si no hubiera intervenciones, pues no me resta más que agradecerles el favor de su atención, que me hayan dedicado estas 2 primeras horas de su mañana y pues los invito a que nos veamos el día de mañana. Igual, yo siempre suelo reportarme en punto de la hora que empieza la clase, pero suelo dar 5 minutos para que se incorpore el mayor número de personas. Entonces, bueno, pues les pido que se incorporen justamente en el transcurso de esos minutos, para que a las 9:05 pues ya estén todas las personas que formamos parte de este grupo, ¿no? Bueno, pues nos vemos entonces el día de mañana. Que tengan muy buen día. Muchas gracias. Gracias.